Hola, bienvenidos a un nuevo video de Alfredo Explica. El día de hoy nos preguntamos si el silencio puede ser protegido por derechos de autor. Para ello, partamos hablando sobre 4 minutos 33 segundos, que es la composición más famosa de John Cage. El título hace referencia a la duración cronometrada de la composición, que normalmente consiste en 4 minutos y 33 segundos de silencio. 4 minutos 33 segundos ha alcanzado un estatus legendario, no solamente en la obra de Cage, sino también en el arte del siglo XX. Dicha obra tiene sus detractores y personas que la aclaman. Algunos dicen que es una payasada, mientras otras personas dicen que es una pieza trascendental. Actualmente hay 4 partituras diferentes de 4 minutos 33 segundos, y hay muchos modos diferentes de interpretar la pieza. Cage mismo consideró a 4 minutos 33 segundos como su obra más importante, anotando que pienso siempre en ella antes de escribir la pieza siguiente. Aparentemente, las pinturas blancas de Robert Rauschenberg fueron decisivas a la hora de hacer efectiva su pieza silenciosa. Él menciona, estaba pensando en ella, pero sentía que no podía tomármelo seriamente, y de ese modo me abstuve de hacerla. Pero, cuando Bob hizo los lienzos vacíos, tomé fuerzas para seguir el camino. Pasara lo que pasara, reconoció Cage. El silencio siempre fue un elemento que interesó a Cage. En 1951, Cage visitó la cámara anecoica de la Universidad de Harvard. Cage entró en la cámara esperando escuchar silencio, pero más tarde escribió: oía 2 sonidos, uno alto y otro bajo. Cuando se los describió al ingeniero de sonido a cargo, me informó que el alto era mi sistema nervioso y el bajo mi sangre en circulación. Entonces, si somos estrictos, el silencio es algo que jamás percibiremos, porque somos seres vivos, y quizás el silencio solo sea posible hasta nuestra muerte. Ahora vayamos a la parte aún más interesante, que es la controversia jurídica referente al silencio. En septiembre de 2002, el silencio se convirtió en el centro de una controversia por derechos de autor en el Reino Unido. Mike Batt, compositor y productor y representante de artistas, fue demandado por los defensores de los derechos de propiedad intelectual del compositor estadounidense John Cage. El motivo fue que Batt incluyó en el CD Classical Graffiti una pieza llamada A One Minute Silence, un recurso empleado para separar en dos la producción, diferenciando los estilos manejados en el disco. Una vez que el disco fue lanzado, los editores de la obra de Cage contactaron a Batt para decirle que había infringido los derechos de autor y que querían un cuarto de las regalías que generase el track, ya que argumentaban que le habían plagiado su silencio a John Cage. Mike Batt se defendió, diciendo que su silencio no era un plagio, sino que se trataba de un silencio original. Ciertamente, la protección de derechos de autor de una obra sin notas es complicada bajo las leyes de Reino Unido. Otra de las posibilidades que analizó el equipo jurídico de Batt es que se trató no de un plagio, sino de una parodia. Uno de los juristas que estudiaron el caso ponderaron la obra de John Cage. Ya que no hay notas, te preguntas, ¿es una obra literaria, artística, dramática o más allá, una no obra? En este último supuesto, no se infringiría ningún derecho de autor, concluyen. Batt dijo que quería expresar en 1 minuto lo que Cage había dicho en 4 minutos y medio, es decir, en concreto. ¿Qué parte de ese silencio había sido plagiada? Después de todo este asunto jurídico, no hay información verídica sobre el monto del arreglo entre caballeros que se dio. Algunos hablan de 100,000 libras esterlinas. Entonces, como ya vieron, el silencio puede ser objeto de copyright, al menos en este caso. Y si el silencio vale, y vale mucho, como vemos. Y no solamente monetariamente tiene un valor. Este sentimiento solemne y trascendental explica por qué el 31 de octubre del 2020 la Filarmónica de Berlín cerró su último concierto antes de una clausura ordenada por el gobierno y relacionada con las medidas sanitarias por el COVID, con una interpretación de la pieza dirigida por Kirill Petrenko, en donde se mencionaba que esta pieza de John Cage era para llamar la atención sobre la difícil situación de los artistas tras el cierre de las instituciones culturales.